el piano. Great. It's great to be with you this evening. Es fantástico poder estar con vosotros en esta noche. I feel a word of explanation before I start. Así que voy a dar una pequeña explicación antes de comenzar. I'm aware that I'm dressed in more summery clothes than most people. Me doy cuenta de que estoy vestido un poquito más veraniego que la mayoría de vosotros. That's actually because in England this morning it was warmer than Spain. Esto es realmente porque en Inglaterra esta mañana hacía más calor que en España. We're never sure when summer will arrive in England, and it arrived this week. Nunca estamos seguros de cuándo llega el verano a Inglaterra y llegó esta semana. It will be winter next week, don't worry. No os preocupéis que será invierno la semana que viene. But I live in the middle of England near a city called Leicester, Vivo en el medio de Inglaterra en una ciudad llamada Leicester. most famous for its football team. Más es conocida por su equipo de fútbol. I'm married to Rebecca, Mi esposa se llama Rebeca and she is an airline pilot. y ella es una piloto de aviones. Before I was married to Rebecca, Antes de que estuviese casado con Rebeca, people used to say, "You have a really cool job." la gente me solía decir, tu trabajo es fantástico. You get to travel around Europe and talk about Jesus. Vas y viajas alrededor de Europa hablando acerca de Jesús. But then I married an airline pilot, Y entonces me casé con una piloto. and they say her job is much more cool. Y dicen, su trabajo es muchísimo mejor. You sit at the back of the plane, but she flies the plane. Tú te sientas detrás mientras viajes, pero ella lo está pilotando. Anyway, I am very privileged to be able to do what I do. Soy muy privilegiado en poder hacer lo que hago. The normal context of what I do is in universities, Normalmente el contexto en el que yo hablo son en universidades, speaking about the truth and the relevance of the Christian faith. Hablando acerca de la verdad y la relevancia de la fe cristiana. At weeks of special events organized by Christian students. Son semanas enteras donde los GBU, los estudiantes de las universidades, organizan eventos. My love of doing that stems from when I was a student at school. Y mi amor, el amor que he desarrollado en hacer esto comenzó ya en el colegio. I grew up in a very ethnically diverse city. Crecí en una ciudad étnicamente muy diversa. In my school of 1,000 boys, there were only 3 people who said they were Christian. En mi colegio, donde había 1000 chicos, solo 3 decían que eran cristianos. And we had a Christian student group. Y teníamos un grupo de GBE. It was very small, Era un poco pequeño. 3 people. Solo 3 personas. I was the president, Yo era el presidente, my friend was the vice president, mi amigo era el vicepresidente and we made the other guy the secretary. y el otro chico era el secretario. And we used to meet every week and study the Bible. Así que nos reuníamos cada semana y estudiábamos la Biblia. And then someone said, "We have an idea for you. Y de repente viene alguien y nos dice, oye, tengo una idea para vosotros. Why don't you invite people who are not Christian to come to your group ¿Por qué no invitas a personas que no son cristianos a venir a tu grupo? and let them ask all the questions they have about Christianity?" Y entonces os podrán preguntar todas las preguntas que tienen acerca del cristianismo. So we did. Así que es lo que hicimos. And lots of people came. Y un montón de estudiantes vinieron. Partly that was because there were no teachers in the classroom, so people came to do other things. Parcialmente fue porque como no había profesores en la clase, la gente se metió para hacer otras cosas. But I remember watching an older Christian stand and answer people's questions in this classroom. Pero me acuerdo de un cristiano más maduro contestando las preguntas que tenían los estudiantes. I thought this would be really embarrassing. Pensé que esto iba a ser muy vergonzoso. This guy is going to get completely annihilated by these questions. Este va a ser completamente destrozado, aniquilado con las preguntas. But he answered them simply and clearly. Pero no, las respondió de forma simple y clara. And something happened in my mind that day. Y algo hizo tic en mi mente ese día. I had grown up in a Christian family. Yo he crecido en una familia cristiana
And I thought maybe I'm just a Christian because my parents are Christians. Y pensé, a lo mejor simplemente soy cristiano porque mis padres lo son. But then I realized, no, Christianity is true. Pero después me di cuenta, no, And la cristiandad es verdad. it stands up to people's questions. Y puede defenderse las preguntas que se le hacen. And I would love one day to be able to answer questions like that guy can. Y me gustaría un día poder responder las preguntas como este cristiano lo ha hecho. And so it's a privilege to be able to do that often in a university context. Así que es un privilegio de poder hacer esto de forma usual en diferentes universidades. Okay? Yeah. Great. Thank you so much. So go for it. Great. Well, I've been asked to speak today on this subject of evidence for life after death. Así que se me ha pedido que hable en esta noche sobre evidencia de la vida después de la muerte. But before we look at that particular question, Pero antes de que profundicemos en esta pregunta, I want to ask a question. me gustaría haceros una pregunta yo. How often do people come up to you and ask you this question? ¿Cuántas veces, o a menudo o no, vienen a vosotros a preguntaros esta pregunta? ¿Hay vida después de la muerte? What is the evidence for life after death? ¿Cuál es la evidencia de la vida después de la muerte? It doesn't happen every day, does it? Esto no suele pasar, ¿verdad? It's a very important question, Es una pregunta muy importante, but people are not necessarily asking that question. pero la gente no necesariamente te pregunta esto. But how can we get people to ask that question? Pero ¿cómo podemos hacer que las personas hagan esta pregunta? So that they want to know the evidence for life after death. Y que quieran saber cuáles son las evidencias después de la muerte, de Well, la there is- vida después de la muerte. There are two barriers to that, I think. Hay dos grandes barreras para esto, creo. The first is apathy. La primera es apatía. People don't care about life after death. A la gente le da igual acerca de la vida después de la muerte. And the second is skepticism. Y la segunda es escepticismo. People can't even begin to believe that there might be life after death. La gente ni siquiera se plantea que haya la probabilidad o la posibilidad de que haya vida después de la muerte. And working with students who are young and skeptical, that often is the case. Yo trabajo con estudiantes jóvenes y normalmente escepticismo es su forma de pensar. How do we deal with apathy? ¿Cómo podemos luchar contra la apatía? In the book of 1 Peter, chapter 3, En Primera de Pedro, capítulo 3, and verse 15, en el versículo 15, Peter says, Pedro dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Peter assumes that people will ask us about our hope. Pedro asume que la gente nos preguntará acerca de nuestra esperanza. But how do they ask us that question? Pero, ¿cómo nos preguntan? ¿Cómo hacemos que nos pregunten esa pregunta? Well, he assumes that people can see the hope that we have. Pedro lo que asume es que la gente podrá ver la esperanza que nosotros tenemos. That our hope beyond death makes a difference before death. Que la esperanza que nosotros tenemos para la vida después de la muerte haga una diferencia en nosotros en la vida antes de la muerte. Let me give you two examples. Déjame darte dos ejemplos. When I was working for a church in England, Estaba trabajando en una iglesia en Inglaterra. one of the guys, older guys in the church, said to me, Una de las personas más mayores me dijo, please come for dinner with us. ven a comer con nosotros. We want you to meet our nephew Nos gustaría que conocieses a nuestro sobrino and talk to him about the Christian faith. y que le puedas hablar a él de la cristiandad, So I agreed. del cristianismo. But I wasn't sure whether his nephew was interested in the Christian faith. Pero la verdad es que yo fui, pero no estaba seguro de si el sobrino tendría ningún interés en el cristianismo. Or whether he just thought that I would be better at speaking to him. O ellos ya simplemente pensaron, bueno, será mejor que les hable él. But when we met, I realized this guy is really interested. Pero lo conocí y el chico estaba realmente interesado. And we talked for 2 hours about Christian faith and the evidence. Y hablamos durante 2 horas sobre el cristianismo y las evidencias del cristianismo.
So I said to him, Entonces le dije, what made you so interested in this? ¿qué es lo que te hizo tener este interés? He said, a few weeks ago, one of my work colleagues died. Hace unas semanas un compañero mío de trabajo murió. And I could see the way that she had hope beyond death. Y yo podía ver cómo ella tenía esperanza de vida después. And she was a Christian. Y ella era una cristiana. And I can see that it is true. Y ahora puedo ver que es verdad. But I want to know how it is true. Pero quiero saber las razones de por qué es verdad. He could see the difference. Él pudo ver la diferencia. But do we have to wait until we die or about to die before we can show the hope that we have? Pero tenemos que esperar a morir o estar moribundos para poder compartir nuestra esperanza. No. No, The hope that we have should make a difference to our lives every day. la esperanza que tenemos debería diferenciar o hacer nuestra vida diferente todos los días. In the town where I worked, we had a cafe for international students. En la ciudad donde yo trabajo tenemos un café, un restaurante, una cafetería para estudiantes internacionales. And every night we had the option for people to come to a Bible study if they wanted to find out more about Christianity. Y todas las noches son invitados a venir a un estudio bíblico si quieren para estudiar la Biblia. I remember one student in particular that I was chatting to. Me acuerdo precisamente de un estudiante que estaba hablando con él. When it came time for the Bible study, Cuando vino el tiempo de estudiar la Biblia, I said, "Would you like to come?" le dije, ¿te gustaría unirte? And she said, "No, I'm not interested in the Bible." Ella dijo, no, no tengo interés ninguno en la Biblia. The next night she came. A la siguiente noche ella volvió I said, "Would you like to go to the Bible y le study?" dije, ¿quieres venir al estudio bíblico? She said, "I wasn't interested last night. Yo no estaba interesada ayer, I'm still not interested tonight. hoy tampoco estoy interesada. Don't ask me again." No me vuelvas a preguntar. The next day she came. El siguiente día ella vino. I thought maybe I could just weave Jesus into the conversation. Probablemente pueda meter suavemente a Jesús en la conversación. Even if she doesn't come to the Bible study, we still talk about Jesus. Incluso si ella no quiere venir, yo le voy a hablar acerca de Jesús. She said to me, Y me dijo, "I know what you're trying to do. sé lo que estás haciendo. I don't want to talk about Jesus. No quiero hablar de Jesús. Don't talk to me about it again." No me hables de Jesús otra vez. And so she came for 2 weeks. Así que ella vino durante 2 semanas. She never went to the Bible study. Nunca fue al estudio bíblico. She never talked about Jesus. Nunca habló acerca de Jesús. She wasn't interested. No tenía interés ninguno. But one of the other Christian students, Pero uno de los otros estudiantes cristianos, she was on the team with us. ella estaba en el equipo con nosotros, She got to know this girl. llegó a conocerla And they spent lots of time becoming friends, y se pasaron mucho tiempo haciéndose amigas, hanging out together, saliendo juntas, eating together. comiendo juntas, But still, she was not interested in pero Jesus. incluso así ella no tenía ningún interés en Jesús. And then on the last night, Y después, la última noche, I was having to give her and some other people a lift home in the car to where they lived. tenía que llevar en mi coche a ella y a otra gente hacia donde ellos vivían. And as we're driving home, Mientras que conducía a casa, she says to me, me dijo, "Why are you doing this? ¿por qué estás haciendo esto? Why did you guys give up your time to come and make friends with someone like me?" ¿Por qué estáis empleando el tiempo de haceros amigos de alguien como yo? What was she asking? ¿Qué es lo que ella estaba preguntando? What is the reason for the hope that you have? ¿Cuál es la esperanza, la razón de la esperanza que tiene? And I was able to talk about Jesus. Y entonces pude hablarle acerca de Jesús. And she didn't say, "Shut up." Y no me dijo, cállate la boca. She wanted to know Ella quería saber, because she had seen the love of this other Christian. porque ella había visto el amor de estos cristianos. But there was only one problem. Pero había solo un problema.
It was only about 3 minutes to her house. Solo me quedaban 3 minutos para llegar a su casa. And this was the last time I was ever going to see her. Y esta era la última vez en la que jamás yo iba a verla de nuevo. And I wanted longer to talk about Jesus. Y yo quería tener más tiempo para poder hablarle de Jesús. So I have to confess. Así que tengo que confesar. I took the long route home round town. Cogí el camino largo alrededor de la ciudad para llegar a su casa. So that we had longer to talk about Así que Jesus. teníamos más tiempo para poderle hablar. But some people are apathetic. Pero algunas personas simplemente son apáticas. They need to see the difference that Jesus makes Ellos necesitan ver la diferencia de Jesús en las personas before they want to know the evidence for Jesus. antes de querer saber las razones por las que creen esas personas. Sometimes we start by telling people how Christianity is true, A veces nosotros empezamos a decirles por qué la cristiandad es verdad, but there are lots of things that are true pero hay un montón de cosas que son verdad, that I'm not interested in, pero de las cuales yo no estoy interesado, like quantum physics. como física cuántica. Sorry if you're a quantum physicist. Perdona si eres un físico cuántico. I need to know that it's important, Yo necesito saber que es importante para mí and I need to know it makes a difference. y necesito saber que eso realmente causa una diferencia, produce una diferencia en las vidas. And then I want to know it's true. Y entonces quiero saber por qué es verdad. The other barrier that we can have is skepticism. La otra barrera que solemos tener es escepticismo. Imagine the scenario. Imagina este escenario. You're walking down the road after the meeting tonight, Estáis caminando por la calle después de esta reunión and you meet a stranger, y conoces a un extraño que no conoces and they say to you, y te dice, tonight, esta noche something amazing happened. algo increíble me ha pasado. I got taken by aliens. Fui abducido por alienígenas. I had dinner with them on their spaceship. Cené con ellos en su ovni. Then we had a little tour around Spain, Me dieron una vueltita, un tour alrededor del espacio and then they dropped me at the end of the road. y después ya me dejaron al final de la calle. Now, would you believe them? ¿Los creería? ¿Lo creerías o la creerías? Probably not. Probablemente no. But the reason why I say that Pero la razón por la que digo esto, is that for some skeptical secular people today, para algunas personas seculares y escépticas de hoy en día, when we start talking about Jesus, cuando les empezamos a hablar acerca de who is Jesús, God, que es Dios, who came into this world que vino a este mundo, and did amazing things like hizo walking cosas on water, increíbles como caminar en agua, sobre el agua, died and rose from the dead, murió y resucitó de la muerte and is coming again one day, y volverá otra vez un día. it sounds just as crazy to them. Suena la misma locura. So why would they even start to listen to us? ¿Por qué van a prestarte atención? Well, imagine that person Imagina que esta persona that you met on the streets que tú acabas de conocer en la calle was not a stranger, but your best friend. no es una persona desconocida, sino es tu mejor amigo. Maybe you'd be a little bit less skeptical Puede que fueses un poquito menos escéptico, because you know this person porque tú conoces a esta persona and you know that normally they're trustworthy. y sabes que normalmente puedes confiar en esta persona. And then imagine if you didn't just meet one person who believed this, but you met lots of people who believed this stuff. Y de repente te encuentras no solo una persona que cree en esto, sino un montón de personas que creen en esto. You may not believe them straight away, Puede que no los creas inmediatamente, but it may at least make you want to find out whether there's some evidence. pero por lo menos querrías saber si realmente lo que están diciendo es verdad o tiene evidencia de lo que están diciendo. Hay evidencia de lo que están diciendo. And the same is true, isn't it, for us? ¿Y no es lo mismo con nosotros? People are more likely to believe what we say when they get to know us. Las personas tienen más probabilidad de creer lo que decimos cuando nos llegan a conocer, When we have a relationship. cuando tenemos una relación. But not just when they get to know us, Pero no cuando vienen y nos conocen a nosotros,
but when they get to know other people who are believers as well. sino cuando vienen y conocen otras personas igual que nosotros que también creen. And they realize that we all believe this stuff. Y de repente se dan cuenta que todos estos creen en lo mismo. Sometimes when we think about evangelism, sharing our faith, A veces cuando pensamos en evangelismo, en compartir nuestra fe, we think about it as a solo, a singular activity. pensamos que es una actividad solitaria o una actividad individual. It's me and my friends. Es yo y mis amigos. But what if it was us and our friends? ¿Y qué tal si lo hacemos nuestra actividad con nuestros amigos? I want my friends who don't believe in Jesus Yo quiero que mis amigos que no creen en Jesús, to meet my friends who do believe in Jesus. que vengan y conozcan a mis amigos que sí conocen a Jesús. And then I'm not the only person they know who believes in Jesus. Entonces me convierto, yo no soy la única persona que conoce a Jesús que ellos conocen. And that can happen when people come to church. Y eso es lo que pasa cuando la gente viene a la iglesia. But some people aren't ready to come to church. Pero algunas personas no están preparadas para venir a la iglesia. So we can take church to them. Así que le podemos traer la iglesia a ellos. I had a friend who had a policy of never inviting only Christians for dinner. Tengo un amigo que tiene como política en su hogar nunca invitar solo cristianos a su casa. They always invited friends who were Christians and friends who weren't Christians. Siempre invita a amigos cristianos y amigos no cristianos. I have found that parties are great. Yo me he dado cuenta que las fiestas son fantásticas. Everyone likes an invite to a birthday party. Todo el mundo disfruta ser invitado a un cumpleaños. So invite your friends who are Christians Así que invitas a tus amigos que son cristianos, and invite your friends who are not Christians. invita a tus amigos que no son cristianos. And then they get to meet each other. Y así se conocen unos a otros. And they start to see there's more than you who believes this stuff about life after death. Y de repente se dan cuenta que hay más gente como tú que cree en la vida después de la muerte. So we need to overcome apathy Así que necesitamos superar apatía and we need to overcome skepticism. y también necesitamos superar escepticismo. And then maybe people want to know, what is the evidence? Y entonces es cuando las personas pueden que quieran saber cuáles son las evidencias. How can you believe that there is life after death? ¿Cómo puedes tú creer que hay vida después de la muerte? And there is a problem, isn't there? Y hay un problemilla aquí, Because we are not dead. porque nosotros no estamos muertos. And once you are dead, Y desde el momento que tú le sumas muerte, it's a bit late. el momento que tú sumas la muerte ya es un poquito tarde. How do we know what happens beyond death ¿Cómo sabemos lo que pasa después de la muerte when we can't speak to people who have experience of it? cuando tú no puedes hablarle a gente que ha experimentado la muerte? Is the best that we can do simply to guess? Lo mejor que podemos hacer es suponerlo. Well, let me give you an illustration. Déjame darte una ilustración. I was recently in South Africa, Estaba hace poco en Sudáfrica and near Cape Town there is the most southwestern point of Africa. y cerca de Cape Town, la capital, ¿no? Yeah. Está el punto más suroeste de África. Until 500 years ago, no one from Europe had ever been beyond that point. Y hace 500 años nadie en Europa había pasado ese punto. Many people had tried, Mucha gente lo había intentado, everyone had failed. todo el mundo había fallado. Until a Portuguese sailor Hasta que un navegador, un marinero portugués, Bartolomeu Dias, Bartolomeo Díaz, did what no one else had ever done. hizo lo que nadie había hecho. He went beyond that point Él pasó ese punto and he came back from the other side. y vino desde el otro lado, volvió desde el otro lado. And now he could tell people in Europe what was on the other side. Y ahora él podía decirle a la gente en Europa qué es lo que había después de ese punto, Because he had been there and come back. porque había estado y había vuelto.
When it comes to the question of life after death, Cuando hablamos de esta pregunta sobre vida después de la muerte, we can say this. nosotros podemos decir esto. There is one person who has been to the other side Hay una persona que ha cruzado ese punto and has come back, y ha vuelto. and we can know from him Y nosotros podemos saber a través de él what is on the other side. qué es lo que hay al otro lado. That is, of course, the claim of the resurrection of Jesus. Y por supuesto esto es lo que afirma la resurrección de Jesús. And it is worth saying Y esto vale la pena decirlo, that the leader of every other world religion is dead. que el líder de toda otra religión de este mundo está muerto. The Christian faith is set apart as unique. La fe cristiana se diferencia en esto y es única por ello, In the claim that Jesus rose from the dead. en la afirmación de que Jesucristo resucitó de la muerte. But of course, Pero claro, do people believe that? ¿la gente cree esto? We celebrate it at Easter, Nosotros lo celebramos en Semana Santa, and many people will know the story, mucha gente conoce la historia, but do they really believe it? pero ¿realmente se la creen? And we want to say it's actually true. Y nosotros lo que queremos decirle, realmente es cierta. Not a nice story like Harry Potter, No es como una historia simpática como la de Harry Potter, but real history. pero es historia real. So how do we explain that to people? Así que, ¿cómo podemos explicar esto a la gente? Well, I'd explain it like this. Así que voy a explicarla de esta forma. If you talk to scholars of history, Si tú hablas con estudiosos de la historia, académicos de la historia, Christian, Jewish, or atheist, cristianos, judíos o ateos, there are basically certain things that they all agree on. hay básicamente un número de cosas en que los tres están de acuerdo. 5 pieces of evidence that all of them agree must be true. 5 piezas de evidencia, 5 evidencias en que deben ser ciertas. What are they? ¿Cuáles son? You might want to write these down. Podéis escribirlo. Por cierto, sorry, I'm going to say about Yeah. the question they can write down. Yeah. Podéis escribir preguntas sobre lo que él esté diciendo, porque al final tendremos un tiempo de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que al WhatsApp de la iglesia le enviáis preguntas y le podéis ir haciendo cualquier pregunta que querráis hacerle a él, ¿vale? WhatsApp de la iglesia, podéis utilizar el móvil o levantar la mano y hacerla, ¿de acuerdo? Pero os aconsejo de poderla escribir y así es más anónima. Okay, 5 pieces of evidence. 5 evidencias. Number 1, Número 1. Jesus died. Jesús murió. It's not just written in the Bible, No solo está escrito en la Biblia, but in non-biblical sources. pero también en fuentes extra bíblicas. It's one of the most attested facts from that period of history. Es uno de los hechos más comprobados en la historia de esa época. Number 2, Número 2. the tomb of Jesus was discovered to be empty. La tumba de Jesús fue descubierta vacía. No one doubted that for 200 years. Nadie dudó este hecho durante 200 años. And the Christian faith couldn't have begun if the tomb wasn't empty. Y la fe cristiana ni siquiera hubiese despegado si la tumba no hubiese estado vacía. Number 3, Número 3. the disciples were convinced that they had encountered Jesus after he had died alive again. Los discípulos estaban convencidos de que habían visto a Jesús resucitado y vivo. Something happened to make them believe that they had encountered Jesus. Algo tuvo que pasar que les hizo creer que se habían encontrado al verdadero Jesús. And it must have been very compelling because they were willing to die for that belief. Y tenía que ser muy convincente porque estaban preparados a morir por esta creencia. People may die for things that aren't true, but people don't die for things that they know aren't true. Hay gente que muere por cosas que no son ciertas, pero la gente no muere por cosas que saben que no son ciertas. Number 4, Número 4.
the lives of Jesus' followers were transformed by this belief. La vida de los discípulos de Jesús fue transformada por esta creencia, Including people who had previously been skeptical, incluyendo a personas que previamente habían sido escépticos, like Saul of Tarsus, como Saulo de Tarso, or Jesus' half-brother James. o el hermanastro de Jesús, Jacobo. Both of them become convinced and transformed because of this claim of resurrection. Los dos se convencen y son transformados por la creencia en la resurrección. And then fifthly, Y quinta evidencia, we have the explosion of the Christian church. tenemos la explosión exponencial de la iglesia cristiana. The Roman historian Tacitus El historiador romano Tácito tells us that within 20 years, nos dice que después de 20 años there were so many Christians in Rome that Nero was able to blame them for the fire. había tantos cristianos en Roma que Nerón pudo culparles por el fuego de Roma. This thing had spread right across the Roman Empire. El cristianismo se había filtrado, se había expandido a lo largo de todo el imperio romano. And it was all based on this idea that Jesus wasn't dead but alive. Y todo estaba basado en esta idea de que Jesucristo no estaba muerto, sino que vivía. Now I remind people, Recuérdale a la gente those are 5 pieces of evidence that, estas 5 evidencias, that even non-Christian scholars agree must be true. incluso historiadores ateos aceptan que son verdad. So the question I then want to ask is, Entonces, lo que a mí me gustaría preguntar es, if that is what happened, si esto realmente pasó, how do we explain the evidence? ¿cómo podemos explicar esta evidencia? And sometimes I like to invite people to offer an explanation. Así que a veces lo que hago es preguntarle a la gente que me intente sacar una explicación. Because ultimately there are only a few alternative explanations that people can give. Porque al final solo hay unas pequeñas alternativas, unas pocas alternativas que la gente puede lucubrar para decir qué es lo que ha pasado. And when you look into them, you realize they don't really stand up. Y cuando empiezas a analizarla una por una, realmente te das cuenta de que no tienen sentido. Jesus didn't die. Jesús no murió realmente. But hang on, the Romans were good at killing people. Pero espérate un momento, los romanos eran There's no evidence. expertos en matar gente. There's no evidence of anyone ever surviving crucifixion. No hay evidencia de nadie sobreviviendo crucifixión. And you have to imagine that Jesus was taken off the cross. Así que tienes que imaginar que Jesús está en la cruz, lo cogen de la cruz, Nobody saw his signs of life. nadie vio que estaba vivo And then in the tomb, y de repente en la tumba he woke up. se despierta, Then he unraveled himself from all the burial cloth. bueno, ya lo hizo, se desenreda de su sudario, And then he rolled it all up again. entonces enrolla el sudario de nuevo, And then he pushed away this big stone, empuja la piedra, ran past the Roman guards, pasa la guardia romana, stole some clothes off a passerby, roba algunas ropas de alguien que estaba por allí, broke into a locked room, se entra dentro de una habitación cerrada and convinced his disciples he was alive, y convence a sus discípulos de que estaba vivo, risen from the dead, resucitado, and not actually a very sick man who needed a hospital treatment. y no realmente un hombre enfermo que lo que necesitaba era un hospital. Like, it's not going to happen. Esto no es realmente lo que puede pasar. Some people say, Algunas personas dicen, the disciples, they went to the wrong tomb. los discípulos lo que pasó es que se equivocaron de tumba. But imagine if they had. Imagina que se han equivocado de tumba. And you don't normally forget where you bury someone, do you? Normalmente no te sueles equivocar donde has enterrado a alguien. A few weeks later, Unas Peter, the semanas disciple, después, Peter he's in Jerusalem and he preaches. está en Jerusalén y predica. And he says, Jesus, whom you crucified, is alive. Jesús,
que vosotros crucificaste está vivo. And someone at the back of the crowd Y alguien detrás, a la parte de atrás de la reunión, said, "Oh, oi, Peter, Pedro, espera. you said Jesus is alive, Tú dijiste Jesús está vivo, but his body's in the tomb down the road. Let's go and have a look." pero su cuerpo está en la tumba, ahí al final de la calle, ven y velo. Everyone would have had a good laugh. Todo el mundo se hubiese reído de Pedro. Christianity would have never begun. El cristianismo ni siquiera se hubiese comenzado. Okay, someone says, Vale, dice alguien. maybe the body got moved from the tomb. Puede que el cuerpo fuese movido de la tumba. But who moved the body? Pero ¿quién movió el cuerpo? Grave robbers? ¿Ladrones de tumbas? But why would they risk their lives to steal the body of a preacher and leave the only thing of value behind? ¿Por qué iban a arriesgar sus vidas para robar a un predicador muerto y dejarlo más valioso en la tumba? Or maybe the authorities. O podría haber sido las autoridades. But why would they want to move the body? ¿Pero por qué quería el gobierno mover el cuerpo? And why didn't they produce it when the story of resurrection was proclaimed? ¿Y por qué no lo enseñaron cuando empezaron a hablar de resurrección? Or the disciples? ¿O los discípulos? But were they in a position to do this? ¿Estaban en una posición o tenían la capacidad de hacer esto? And if the disciples had moved the body, Y si los discípulos habían movido el cuerpo, they would have known that Jesus was still dead. hubiesen sabido que Jesús todavía estaba muerto. So why did they keep believing this story even though it brought them great suffering and persecution? ¿Por qué siguen creyendo la historia si lo que les trajo fue gran sufrimiento y persecución? When I was a young boy, I used to make up stories. Cuando yo era un niño solía inventar mi historia. I invented stories to get myself out of trouble. Me inventaba historias para evadir problemas. I would say things like, my sister did it. Solía decir, no, fue mi hermana la que lo hizo. The dog ate it. El perro se lo comió. It was already on fire when I got here. Ya estaba en fuego, ya estaba quemándose cuando yo llegué aquí. I made up excuses to get myself, stories to get myself out of trouble. Yo inventaba excusas para quitarme de los problemas. I never made up a story to get myself into trouble. Nunca me inventé una historia para traer sobre mí problemas. Why would the disciples have done that? ¿Por qué iban los discípulos a hacer algo así? No one does that. Nadie hace eso. Some people say Algunas personas dicen, maybe the disciples were hallucinating when they saw Jesus. puede que los discípulos lo que estaban era alucinando cuando vieron a Jesús. A friend of mine was a professor of psychiatry. Un amigo mío era profesor de psiquiatría. And he says the problem with that view is this. El problema con esta visión es esta. Hallucinations normally happen to individuals, not big groups. Normalmente alucinaciones pasan a un individuo, normalmente no a grupos grandes. They're normally on the periphery, on the edge of our vision, a face in a crowd. Normalmente, si tenemos una alucinación, suele pasar en la periferia de nuestra visión que vemos una cara en medio de una multitud. And they normally have a negative impact on our mental well-being. Y normalmente nos afectan negativamente a nuestro estado psíquico. The resurrection appearances don't fit that. Las apariciones de la resurrección no cuadran con nada de esto. They happen to crowds of people at once. Le pasa a grupos de personas todas viendo la misma They alucinación. clearly saw him Claramente ellos lo estaban and viendo touched him y lo tocaron, and ate with him. comieron con él And it had a positive impact on their mental states. y tuvo una influencia positiva en su estado mental. And even if you can use hallucination as an explanation, Incluso si pudieses utilizar alucinación como una explicación, you've still got to deal with the problem of the body in the tomb. todavía tienes el problema de que no había cuerpo en la tumba. So what's the other option? Así que, ¿cuál otra opción nos queda?
course, the other option is that Jesus rose from the dead. Obviamente la que nos queda es que Jesús realmente resucitó de la muerte. So here's the thing. Así que piensa en esto. As crazy as it might sound to some people when we say that, Da igual lo loco que puede sonar cuando nosotros le decimos esto a alguien, when we actually look at the evidence, cuando realmente estudiamos las evidencias, it's the only thing that makes sense of it. es lo único que tiene sentido. I remember speaking to a medical doctor. Estaba hablándole a los estudiantes de medicina. She said, "You don't believe in resurrection, do you?" ¿Realmente crees en la resurrección? ¿En serio? I'm a medical doctor. Yo soy un doctor médico, soy estudiante de medicina. I know that dead people stay dead. Yo sé que los muertos se quedan muertos. I said, to be fair, Bueno, para ser justo, I'm not a medical doctor. yo no soy médico. And I also know that dead people stay dead. Yo también sé que los muertos se quedan muertos. And I also think that 2,000 years ago, people knew that dead people stay dead. Y también creo que hace 2000 años la gente sabía que los muertos se quedaban muertos. In other words, these people didn't believe in the resurrection because it was easy. En otras palabras, hace 2000 años no creyeron en la resurrección porque era algo fácil de creer Or because they were too simple, o porque eran gente que era un poco simploncillos. but they believed it because it was true, Lo creyeron porque era verdad, because it was the only reasonable explanation. porque era la única explicación razonable. And once we can get people to actually look at the evidence, Y una vez que conseguimos que las personas empiecen a estudiar las evidencias, we can be confident that it stands up. podemos estar seguros de que las evidencias van a mantenerse sólidas. I was chatting to a student recently, Estaba hablando con un estudiante hace poco and when he heard about the evidence for the resurrection, he said, y cuando oyó acerca de las evidencias me dijo, I think this might be true, creo que esto podría ser verdad, but this would change everything. pero esto cambiaría todo. And it's true. Y es verdad, It would change everything. cambiará todo. This is one belief that changes everything. Esta es una creencia que lo cambia todo. But we want to challenge people. When people are skeptical, Pero cuando la gente es escéptica, ¿estoy diciendo bien escéptico? I Sí. sometimes ask the question, Algunas veces les pregunto, what do you make of the evidence for the resurrection? ¿qué piensas de las evidencias de la resurrección? And if they say, I've never looked at it, Si me dicen, yo nunca he estudiado eso, then I want to say, entonces quiero decirle, well, how can you reject something until you've looked at the best evidence for it? ¿cómo puedes rechazar algo antes de estudiar las mejores evidencias de algo? Would you like me to explain some of the evidence for ¿Te it? gustaría que te explicara alguna de las evidencias? And encourage people to look into it. Y entonces animo a las personas a que miren ellos mismos las A evidencias. friend of mine was at a university in the south of England. Un amigo mío en una universidad del sur de Inglaterra, And one year at Easter time, they put on a big event. y un año en Semana Santa pusieron un gran evento. They called it the Great Resurrection Debate. Le llamaron el gran debate de la resurrección. They put in the student newspaper the evidence for the resurrection. Y imprimieron en el periódico estudiantil las evidencias de la resurrección. And they invited students to write an explanation to explain away the evidence. Y retaron a los estudiantes a escribir una respuesta que explicara estas evidencias. And the best one was going to get £500 prize. Y la mejor respuesta iba a recibir un premio de 600 euros. So lots of people put in their explanations. Así que un montón de estudiantes empezaron a escribir su respuesta. And they had a big evening Y Bueno. entonces tuvieron una gran noche del evento where people were invited to give their explanation. donde la gente venía y daba su explicación. And then they had a judge from the High Court in England Y después tenían un juez del Tribunal Supremo de Inglaterra
He was not a believer, no era creyente, but he was going to give out the prize to what he thought was the best explanation. él era el que iba a conceder el precio a la mejor explicación. And two interesting things happened. Y pasaron dos cosas muy interesantes. The student who won the prize, El estudiante que ganó el premio, when he accepted the prize, said this: cuando recibió el premio, dijo esto: I'm not sure I'm convinced by my explanation. no estoy ni yo convencido de mi propia explicación. The High Court judge said El juez supremo dijo: none of the explanations would stand up in a court of law. ninguna de vuestras explicaciones serían aceptadas en un juicio. And 2 weeks later, Así que 2 semanas más tarde, the student who had won the prize el estudiante que ganó el premio became a believer se convirtió because he realized the only explanation that works is the resurrection. porque se dio cuenta que la única explicación que realmente funcionaba era la resurrección. So let's have confidence in this. Así que tenemos que tener confianza en que las evidencias son claras, It is true, son verdad and it sets the Christian faith apart. y aparta a la fe cristiana, la pone en un lugar privilegiado And it changes everything. y cambia todo. Does God exist? ¿Existe Dios? Yes, if Jesus rose from the dead. Sí. Si Jesucristo resucitó de la muerte, sí tiene que existir. Which religion should I follow? ¿Qué religión debería seguir? What about the one whose founder isn't dead but alive? ¿Qué tal si sigues a la religión en la que el fundador todavía está vivo y no está muerto? Is there life after death? ¿Hay vida después de la muerte? Yes, if Jesus rose from the dead. Sí. Si Jesucristo resucitó de los muertos, sí. This changes everything. Esto cambia todo And it changes our lives too, doesn't it? y cambia nuestras vidas también, ¿no? Can I be forgiven for the bad stuff in my past? ¿Puedo ser perdonado de todo lo malo que he hecho en mi pasado? Yes, if Jesus rose from the dead. Sí, si Jesucristo resucitó de la muerte. Because when Jesus died on the cross, Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, he paid the debt of the wrong of our sin. Él pagó la deuda de la maldad de nuestros pecados. But when he rose from the dead, Pero cuando resucitó de la muerte, it's like when you use your credit card, you get a receipt to say the payment was accepted. es como cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito y te dan el recibo donde pone pagado. The past can be forgiven. El pasado puede ser perdonado. Can I really change to become a better person? ¿Realmente puedo cambiar y ser un mejor yo? If Jesus rose from the dead, Si Jesucristo resucitó de la muerte, yes, you can. sí puede. Because the Bible says the same power that raised Jesus from the dead is now at work in those who believe. Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte está activo en aquellos que creen. My wife flies aeroplanes. Mi mujer, como dije, pilota aviones. She knows a lot about how aeroplanes fly. Sabe mucho acerca de pilotar aviones. I don't know much about how aeroplanes fly. Yo no tengo ni idea de cómo vuelan aviones. How does this thing that is very heavy get up in the sky? ¿Cómo es que esto que pesa tanto vuela por los aires? Is it because gravity no longer pulls it down? ¿Es porque la gravedad deja de aplicar en el avión? No. No. It's because a greater force is lifting it up. Es porque una fuerza mayor lo está levantando. And the resurrection says a greater force, a greater power can lift us up. Y la resurrección nos demuestra que un poder más fuerte, más poderoso, nos levanta, nos resucita, Overcoming the pull and the gravity of our sin. superando el peso y la gravedad de nuestro pecado. Is there hope for our broken world? ¿Hay esperanza para nuestro mundo que está roto? Yes, if Jesus rose from the dead. Sí, si Jesucristo resucitó de la muerte. And because Jesus rose from the dead physically, Y porque Jesucristo resucitó de la muerte de forma física, then our hope is a physical hope as well. nuestra esperanza también es una esperanza física. We're not floating off to a cloud to play a harp.
Nosotros no vamos a flotar en una nube para tocar el arpa. We will have new bodies Tendremos nuevos cuerpos in a renewed creation. en una creación rehecha. This broken world will be put right. Este mundo roto será rehecho. Some people say Algunas personas dicen, the problem with Christianity el problema con el cristianismo is it is too good to be true. es demasiado bueno para ser verdad. But I want to say to people, Pero yo lo que le quiero decir, the great thing about Christianity lo increíble del cristianismo is that it is good es que es bueno and it's true, y es verdad. and we can have confidence in Y it. podemos tener confianza en que es verdad. I hope that's helpful. Espero que haya sido de ayuda a todos vosotros. We're going to have time, I think, for questions. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Podéis pensar y me podéis enviar alguna pregunta o levantar vuestra mano y darle una pregunta. Vamos a darle un aplauso de agradecimiento por todo el esfuerzo. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Qué textos extrabíblicos hablan de la resurrección y la vida de Jesús? What extra biblical documents do we have about Jesus' life and resurrection? Yep, so obviously we don't have loads of documents about Jesus' life in the way that we have in the Bible. No hay muchos documentos sobre la vida de Jesús como tenemos en la Biblia. And that's partly because just in the same way that Christians wanted to talk about Jesus for obvious reasons, Y esto es porque de la misma forma en que los cristianos sí querían hablar de Jesús por razones obvias, people who didn't believe in Jesus may have had reasons for not wanting to talk about him. personas que no querían creer en Jesús tenían razones para no escribir acerca de Jesús. But despite that, some historians still did mention Jesus. Pero a pesar de esto, algunos historiadores de la época sí hablan de Jesús. Particularly as the Christian faith impacted upon the Roman world. En especial cuando el cristianismo empieza a impactar en la sociedad romana. So the Jewish historian Josephus, Así que el historiador judío Josefo, the Roman historian Tacitus, el historiador romano Tácito and the Roman governor Pliny y el gobernador romano Plinio, all mention Jesus and the Christian movements in their writings. todos hablan de Jesús y el movimiento cristiano en sus propios escritos. Their main purpose is to describe other things, Su propósito principal es describir otros aspectos, but they mention the Christian faith as it impacts upon global events. pero hablan del el cristianismo en la forma en que impactan eventos globales. But it's worth saying Pero me gustaría decir también that if we were to get rid of our Bibles, que si nos quitáramos la Biblia de en medio, I don't suggest we do, no estoy sugiriendo que lo hagamos, without our Bibles, we would still know sin tener nada escrito en nuestra Biblia, todavía podríamos saber that Jesus did exist, que Jesucristo existió, when he existed, cuándo existió, where he existed, dónde existió, that he was someone who people believed had done miraculous things, que era alguien que la gente creía que había hecho milagros, that he was a teacher that astounded people with his teaching, que era un profesor con una enseñanza increíble que dejaba a la gente maravillada, that he was crucified under Pontius Pilate, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, and that despite his undignified death, the Christian movement spread rapidly. y que a pesar de su muerte pavorosa, indigna, su movimiento se expandió rápidamente And that Christians worshipped this Jesus as God, y que los cristianos adoraban a este Jesús como Dios, which is pretty big. Those claims are fairly que big claims. son grandes afirmaciones sin tener nada de la Biblia. One really lovely piece of evidence Os voy a decir una pieza de evidencia que me resulta agradable. is in Rome.
está en Roma. If you go just near the Colosseum in Rome, Si vas cerca del Coliseo de Roma, there's a museum in the Roman Forum, hay un museo en el Forum and in there there's a piece of stone with Yeah. some graffiti on it. y hay una piedra con ciertos grafitis en esa piedra. Dates from around the 2nd century. Son del siglo II And it's a picture of a man being crucified, y es una imagen de un hombre siendo crucificado, but with the head of a donkey. pero con la cabeza de un burro. And another man is kneeling in worship next to this figure. Y otro hombre está adorando y arrodillado delante de esta figura. And beneath, the person has written, Alexamenos worships his God. Y debajo está escrito, Alexandro adora a su Dios. It was obviously done by someone who was mocking the Christian faith. Obviamente fue hecho por alguien que estaba riéndose y desprestigiando el cristianismo. But it's very interesting, Pero es muy interesante, because what does it tell us? porque ¿qué nos dice? It tells us that it was general knowledge at that time Nos dice que era conocimiento general en la época that people worshipped a man who was crucified que la gente adoraba a un hombre que estaba crucificado as God. como Dios. And it also raises a fascinating question. Y también nos trae a la mente una pregunta fascinante. If crucifixion was such a shameful end to someone's life, Si la crucifixión era una forma tan indigna de morir, why did all these people start worshipping him as ¿por God? qué toda esa gente empieza a adorarlo como Dios? And I think, of course, the resurrection is the answer. Y obviamente la resurrección es la respuesta. But a great question. Sorry for long answer. Pero muchas gracias, perdón por la pregunta, la respuesta larga. Muy bien. En cuadros, en pictures, en so many evidence of, sí, tantas evidencias que hay del cristianismo en la época, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tino. If it's so clear and easy to arrive to the conclusion that Yeah. you have presented, how is that so many people don't believe it? That's a great question. Dice que es una gran pregunta. And that is something that sometimes students say to me. If this is so obvious, why doesn't everyone believe it? Otra gente me ha preguntado esto exactamente. Si es tan obvio, ¿por qué otros no lo creen? And I think there are two answers. Así que hay dos respuestas que yo puedo dar. The first is La primera es, lots of people have never looked into it, la mayoría de la gente nunca realmente lo ha estudiado. which is why I always like to say to people, Por eso a mí me gusta decirle a la gente, what do you make of the evidence for the resurrection? ¿qué piensas tú de las evidencias históricas de la resurrección? Now, I am assuming that they have looked into it when I ask that question, Yo estoy asumiendo a propósito que ellos ya las han estudiado. although I know that they probably haven't. En el fondo yo sé que probablemente no lo han hecho. But by asking the question, I'm also saying, of course you would want to look at the evidence. Pero, perdón, can you repeat it? I got distracted. Sorry. When I ask that question, I'm implying that looking at the evidence is the most obvious, most important thing to do. Entonces, haciéndole esta pregunta, les estoy recordando, haciendo pensar que ir y estudiar las evidencias es lo más importante que se puede hacer o deberían hacerlo. So number one, Uno, it is compelling, but lots of people haven't thought about it. es las evidencias son claras, pero la gente no ha querido estudiarlas. Some of you will know of Professor John Lennox, Algunos de vosotros conocéis al profesor John Lennox. a Christian professor at Oxford University. Es un profesor cristiano en la Universidad de Oxford. Did two public debates with Richard Dawkins, the famous atheist at Oxford University. Hizo dos debates con Richard Dawkins, el famoso ateo de Oxford, también profesor de Oxford. At the end of the first debate, John Lennox talked about the resurrection of Jesus. Al final del primer debate, Lennox explica las evidencias de la resurrección de Jesús.
And Richard Dawkins mocked and laughed at the concept. Y Richard Dawkins lo que hizo fue reírse y ridiculizar todos estos conceptos. So then they had another conversation that was recorded but not filmed. Después tuvieron otra conversación que fue grabada en audio, pero no grabada en vídeo. Yeah. And they talked about the evidence for the resurrection. Y hablaron de las evidencias de la resurrección. And what's amazing Y lo que es increíble is that Richard Dawkins seemed genuinely surprised by the evidence that John Lennox explained. que Richard Dawkins realmente se muestra sorprendido de estas evidencias. One of the world's most famous atheists, Uno de los ateos más conocidos en el mundo entero, and yet it seems like he had not really thought about the evidence. parecía realmente que nunca había estudiado las evidencias. So don't assume that people have thought about it, Así que no asumas que las personas han estudiado estas evidencias, but obviously encourage people to make sure they do look into it. pero anima a la gente a, de alguna forma, estudiar las evidencias. Of course, the other problem is, the other issue is, Obviamente, el otro problema the resurrection of Jesus has huge implications for our lives. la resurrección de Jesús tiene unas implicaciones enormes en nuestras propias vidas. We are not just brains on legs. Nosotros no somos solo cerebro y pierna. We decide what to believe, not just by what is rational, but also by what we desire. Nosotros decidimos en qué queremos creer, no solo por lo que es racional, sino por lo que realmente quieren nuestros deseos. Sometimes people say to me, I can't believe. Algunas veces las personas me dicen, no puedo creer. And I want to say, is it that you can't or is it that you won't? You don't want to. Y entonces me gusta preguntarle, ¿es que no puedes o no quieres? And sometimes there's actually a deeper reason why people don't want to believe. Y normalmente hay una razón más profunda de por qué la gente no quiere creer. And sometimes when we present the evidence of the resurrection, Y algunas veces cuando le presentamos estas evidencias, they still want to hold on to the alternative explanations todavía quieren quedarse con las explicaciones alternativas because the implication of the resurrection would be too big. porque las implicaciones de la resurrección son demasiado grandes en sus vidas And they don't want to go there. y no quieren ir en ese camino, no quieren andar ese camino. Muy bien. Ok, tengo aquí otra pregunta y hacemos dos más. Dice, algunas personas dicen que la vida y la muerte y resurrección de Jesús es una historia común que se ha repetido anteriormente en otras creencias, en otras tribus. Y hace la historia de Jesús una leyenda más o una secuencia normal que se repite en diferentes creencias. ¿Cómo responder a estas personas para marcar bien la diferencia? So some people say that resurrection has occurred in other myths and in other ethnic tribes. Yeah. And this is just another resurrection myth from antiquity. Yeah, okay. Yeah, this is a very interesting argument that sometimes gets put forward. Este es un argumento bastante interesante que a veces nos oímos. They say, there are other stories about gods who died and came back to life. Hay otras historias de muchos dioses que mueren y resucitan. And so this is just another story of that same thing. Y esta simplemente es otra versión de esa historia. How do we respond to that? ¿Cómo responderíamos a esto? Well, there's a couple of things we could say. Bueno, hay un par de cosas que podríamos decir. Firstly, we might want to say, Primeramente, podríamos decir, okay, let's look at these other myths. vale, vamos a estudiar estos otros mitos. Where exactly did they happen? ¿Dónde pasaron realmente? When exactly did they happen? ¿Cuándo pasaron realmente? And no one knows. Y nadie sabe. They're stories, but they're not rooted in history. Son historias, pero ellas no se extrapolan de la historia.
Whereas the resurrection is in a particular place, a particular time. It's rooted in history. Pero la resurrección pasó en un momento determinado, a una persona determinada, en un momento determinado de la historia. But also think about it. Pero también, piensa en esto. If Jesus rose from the dead, Si Jesús resucitó de la muerte, if the center of all of history is a resurrection, si el centro de toda la historia humana realmente es la resurrección, should it surprise us that we find echoes or ideas of resurrection elsewhere? nos tendría que sorprender que esta idea central de Dios pueda tener ecos y resonancias en otras culturas. I love the story about how C.S. Lewis, the Oxford professor, became a believer. Me encanta la historia de C.S. Lewis, que le He llamamos loved nosotros, myth. se convirtió en la Universidad de Oxford. Sorry. He loved myths, Él le encantaban los mitos, but he also thought Christianity was a myth. pero él también pensaba que, la cristiandad, que el cristianismo era otro mito. But he was good friends with another author, Tolkien, Pero era muy amigo de otro autor, Tolkien. and Tolkien was a believer. Y Tolkien era un creyente. And Tolkien said to Lewis one night, Y Tolkien es el de, no estoy pronunciando bien, ¿verdad? El del Señor de los Anillos. Estaba con él una noche. "You think Christianity is just a myth, Tú piensas que el cristianismo solo es un mito. but what if it's the true myth?" Pero ¿qué pasa si es el verdadero mito, la verdadera historia? And that was the thing that made a difference. Y eso es lo que en C.S. Lewis hizo una gran diferencia. He said all of these other myths were like echoes or shadows, Todos estos mitos eran realmente sombras, ecos, but the resurrection was the true myth, the one that actually happened. pero la resurrección era la verdadera historia, el verdadero mito que realmente pasó. So isn't it interesting that all of these tribes have this idea that there is life beyond death? ¿No pensáis que es muy interesante que todas las etnias y tribus tienen esta idea de que hay vida después de la muerte? What if that's rooted in something that's actually true? ¿Qué Let's look at pasa si Jesus. esto está basado en algo que realmente es cierto? Okay. Muy bien, pues entonces creo que por tiempo, ¿no? Una más, oramos, una más, ¿no? Sí, venga, una más. ¿Cómo podemos captar el interés de las personas para que nos escuchen? How can we captivate people's attentions to be listened? You kind of already answered, but Yeah, I think that's a really important question. creo que esa pregunta es muy importante. And the problem is sometimes people are apathetic. El problema, como dije antes, es que la gente es apática o no tiene interés en nada de esto. Sometimes people are worse than apathetic. Incluso muchas veces las personas son peores que apáticos. They're actually suspicious. Ellos están como que sospechan del cristianismo. And one of the things that I have found Y una de las cosas que yo he encontrado, is that when we take time to really get to know people, cuando empleamos el tiempo para realmente conocer a estas personas and for them to really get to know us, y para ellos realmente tener la oportunidad de conocernos a nosotros, and when they see the difference that Jesus is making in your life, y cuando ellos ven la diferencia que Cristo está haciendo en tu vida, at some point that normally leads to questions and interests. normalmente siempre les surge al verte preguntas y cierto interés. But sometimes that takes time. Pero muchas veces eso necesita tiempo. Also, Y también I find there are some Christians, me he dado cuenta que hay algunos cristianos and they say to me, my friend who is not a Christian doesn't want to talk about Jesus. mi amigo que no es cristiano no quiere hablar nada de Jesús. So we never get to talk about Jesus. Así que nosotros nunca hablamos acerca de Jesús.
And I want to say, Y me gustaría deciros, you are allowed to have more than one friend who doesn't know Jesus. tú se te permite tener más de un amigo que no conoce a Jesús. Sometimes we think this one person is not interested, Algunas veces pensamos, esta persona no está interesada, and we forget that there might be lots of other people who are interested. y nos olvidamos del resto de personas que puede que alguna esté interesada. I don't stop being friends with the person who isn't interested, No dejes de ser amigo de la persona que no está interesada, but let's be open to the people that God might bring into our lives pero estemos con los ojos abiertos a las personas que Dios puede traer en nuestra vida, who might be interested, los cuales pueden estar interesados. and ask God to show us who those people might be. Y vamos a pedirles a Dios que nos demuestre, nos enseñe, nos dé una pista de quién son esas personas. So thank you so much. Thank you for coming. No, thank We you. really appreciate it. Thank you. So we're going to pray. Great. Yeah? Vamos a Thank you. orar entonces. Señor y Padre nuestro, muchísimas gracias porque nos has dejado pistas, pruebas, unas mijitas de pan que si las seguimos, Señor, si de verdad buscamos, si de verdad estamos interesados, si de verdad queremos saber de ti, tú te vas a revelar a nosotros, Señor. Gracias porque esa realidad es un hecho y tú no rechazas a ninguna persona que te busque de corazón en humildad. Señor, ayúdanos a ver, como ha dicho Michael, las personas que puedan estar interesadas en ti, Señor. Ayúdanos a saber que aquellos que no lo están ahora, como dijo Michael, puedan estarlo cuando nos muramos o cuando pase algo, cuando estén enfermos. Señor, ayúdanos a tener paciencia y a tener los ojos abiertos a esos campos blancos que están delante de nosotros. Señor, ayúdanos a salir de nuestra zona de confort y buscar esas personas y hacernos accesibles a las personas que sí te están buscando y que van a desarrollar un interés en ti, Señor. Haznos sabios y ayúdanos, Señor, a utilizar nuestro tiempo de una forma que te glorifique. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Nos vemos el domingo y las actividades que tenemos durante el fin de semana, que el Señor también las bendiga. Thank you so much.